¿Es posible llevar el horror a nivel artístico? Por supuesto que sí, pero en el caso de estos dos artistas, hablar de horror es tocar apenas la superficie. Es algo mucho más profundo, interior, onírico, oscuro. Hoy se enfrentarán dos artistas que, a través de sus creaciones surrealistas, macabras y grotescas, dejaron un legado imprescindible en la historia del arte. Alfred Kubin y Zdzisław Kubin y Beksinski hoy se encuentran en comparaciones odiosas. Alfred Leopold Isidor Kubin nació en Leitmeritz, Bohemia, que en aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro y actualmente pertenece a la República Checa, el 10 de abril de 1877. Falleció en Zwickledt, Austria, el 20 de agosto de 1959, a los 82 años. Pido disculpas por la pronunciación, pero como argentino ni siquiera pronuncio bien el español, se imaginan el polaco. Beksinski nació en Sanok, Polonia, el 24 de febrero de 1929. Falleció en Varsovia, también en Polonia, el 21 de febrero de 2005, a los 75 años. Y ya que los interrumpí, pueden aprovechar para suscribirse si no lo hicieron y dejar un like, y también si pueden donar algún cafecito. Round primero, estilo artístico. El estilo artístico de Alfred Kubin se caracteriza por ser oscuro, onírico y perturbador. Se considera que es uno de los precursores del surrealismo. Y su obra se centra en el llamado surrealismo negro, que es una vertiente que se centra en lo macabro y lo grotesco. Sus imágenes suelen estar llenas de criaturas extrañas, seres deformes y monstruos, así como de paisajes tenebrosos y claustrofóbicos. Kubin también se destacó por su capacidad para evocar diferentes estados de ánimo en sus obras, desde la melancolía y el abatimiento hasta la inquietud y el horror. En cuanto a la temática, Kubin se interesó por una amplia variedad de temas, desde la mitología y el simbolismo hasta la vida cotidiana y la política. El estilo artístico de Beksinski, al igual que Kubin, se caracteriza también por ser oscuro, surrealista y perturbador. Se podría englobar dentro del llamado realismo fantástico, aunque él mismo ha definido su pintura como gótica o barroca. Sus pinturas y dibujos suelen representar paisajes desolados, criaturas deformes y personajes grotescos, que adquieren un significado simbólico y enigmático. Aunque la mayoría de sus obras son figurativas, su estilo se caracteriza por cierta abstracción y deformación de las figuras, lo que les da una apariencia onírica y fantasmagórica. Sus pinturas contienen elementos recurrentes como torres, escaleras, arcos, muros, una acumulación de objetos que pueden sugerir diferentes interpretaciones, dependiendo del contexto. Se distingue por su habilidad para crear atmósferas opresivas y claustrofóbicas, en las que los personajes y las criaturas parecen estar atrapados en un universo que se cierra sobre ellos. Resultado. Va a ser un poco complicado comparar a estos dos artistas hoy. Ambos eran muy personales y sus obras eran muy características, inconfundibles. En el caso de Kubin, tal vez su arte puede llegar a remitir a otros artistas anteriores a su época, como por ejemplo los grabados de Goya. Pero en cambio, en el caso de Beksinski, es muy difícil remitirse a algún otro artista o alguna otra tendencia pictórica anterior a su época. Sus trabajos eran muy originales. Así que por este detalle, creo que este round se lo voy a dar por ganado a Beksinski. Round 2. Técnica artística. Alfred Kubin utilizaba principalmente técnicas de dibujo y grabado para realizar sus obras. En sus dibujos usaba grafito, tinta y acuarela para crear imágenes detalladas y meticulosas. Tenía muy buen manejo del claroscuro para dar profundidad y dramatismo a sus obras. En cuanto a sus grabados, Kubin utilizaba la técnica del aguafuerte, que implica el uso de una plancha de cobre grabada y sumergida en ácido, para crear las líneas y texturas deseadas en la imagen. Kubin también experimentó con diferentes formas de expresión artística, como la litografía, la serigrafía y la xilografía.
En particular, en sus grabados, Kubin solía crear varias capas de líneas y texturas para construir la imagen deseada. De esta manera lograba producir un efecto visual completo y detallado que a veces parece más cercano a la pintura que a la técnica del grabado. Además, Kubin también solía combinar diferentes técnicas dentro de una misma obra. La técnica artística de Beksinski se caracteriza por un uso muy particular del óleo sobre tela. También muchas veces pintaba con óleo sobre tabla, que él las preparaba él mismo. Usaba la técnica de impasto para crear capas gruesas de pintura, o el empleo de veladuras para crear efectos de transparencia y luminosidad. Era muy meticuloso en la preparación de sus lienzos. Solía aplicar varias capas de pintura de diferentes tonalidades antes de comenzar a trabajar en la imagen principal. Usaba una paleta limitada de colores, en la que predominaban los tonos oscuros y apagados. Aunque Beksinski es más conocido por su obra pictórica, también mostró interés, sobre todo en sus inicios, por la fotografía. Él consideraba la fotografía como una forma de arte independiente. Fotografiaba principalmente objetos y lugares cotidianos, y buscaba capturar una realidad más cruda y honesta que la que presentaba en sus pinturas, en la que tenía más control sobre lo que se mostraba y cómo se mostraba. Además, también experimentó con técnicas de manipulación digital de imágenes, creando collages digitales a partir de sus fotografías y sus propias pinturas. Aunque hoy parecen limitados y toscos, en su época resultaron todo un hallazgo y un elemento más de expresión que fascinó al artista. Resultado. Ambos manejaban una técnica muy personal y diferentes materiales. Beksinski se basaba más que nada en el óleo y también algunas obras las realizó con acrílico, o a veces mezclaba los dos materiales. Kubin, en cambio, al principio incursionó con el color, pero enseguida retomó el blanco y negro, digamos la tinta china, con grafito, con la aguada, con algo de acuarela, pero también experimentó con grabados. Muchas veces mezclaba diferentes técnicas, diferentes materiales para lograr sus objetivos y lo que deseaba transmitir. Por eso, por el hecho de que Kubin lograba amalgamar y armonizar diferentes técnicas y materiales, le voy a dar por ganado este round. Round 3. Biografía. Desde niño, Alfred Kubin tuvo una vida complicada, por decir poco. Él mismo decía que su infancia no había sido feliz. Cuando tenía 10 años, su madre falleció. Nunca había visto un cadáver, pero lo que realmente lo impresionó fue la reacción de su padre, que cargó el cuerpo sin vida de su mujer y empezó a llorar y a gritar, y salió a pedirle a los vecinos que le ayudaran a revivirla. A partir de ese momento, el padre de Kubin cambió radicalmente con él y dejó de dirigirle la palabra como si el niño fuera el culpable de sus desgracias. En medio de esa situación, una vecina de edad mayor abusó sexualmente de él, lo cual contribuyó a llenarlo de confusión. Su primer amor fue hacia el cadáver de una niña. Según sus propias palabras, y cito textualmente, «Sentí mi primer amor, intenso, tierno y misterioso». Con un grupo de amigos fueron a la casa donde sabía que la estaban velando. Cuando entraron, los otros niños salieron enseguida de la habitación donde estaba la niña y él se quedó mirándola totalmente embelesado. A los 18 años ingresó con entusiasmo en el ejército y encontró en su comandante el líder que necesitaba. Pero lamentablemente este personaje casi paterno falleció de repente. Y en ese momento Alfred Kubin presentó un episodio psicótico con la idea delirante de que él causaba la muerte a las personas que quería. Fue hospitalizado y dado de baja del ejército. Al salir a los 19 años intentó suicidarse en la tumba de su madre. Sobrevivió debido a que el revólver estaba oxidado y se trabó al presionar el gatillo. Solo lo intentó una vez. Según sus propias palabras, no tuvo el coraje para presionarlo una segunda vez. Allí mismo se hace amigo del enterrador del cementerio y encuentra un placer enfermizo al estar cerca de los cadáveres. Los acaricia, ayuda en las autopsias y experimenta un gran placer al hacerlo. Es el inicio de su actividad artística, ya que los dibuja compulsivamente. También le tocó crecer en una época de crisis, rupturas, vacíos y negación de valores. La monarquía se desmoronaba en Austria, cuyo orden y contradicciones, tanto políticas como sociales, la habían llevado a una situación insostenible. Esto hizo que los artistas de la época buscaban inspiración más internamente. Tuvo una época de excesos, durante la cual frecuentaba los bares de la Viena de principios del siglo XX, pasando noches enteras de sexo y alcohol, lo cual repercutió en su salud y acentuó su depresión. En 1899 asistió a la Academia de Bellas Artes de Múnich, donde descubre la obra de Odilon Relon,
Edvard Munch y James Ensor. Pero sobre todo quedó profundamente afectado por los trabajos de Max Klinger. En 1902 se expone por primera vez en Berlín y se publica su primera serie de dibujos. La mayor cantidad de su obra se basó en sus propias pesadillas, las cuales recordaba cada vez más asiduamente, al punto de también tener ciertas imágenes oníricas mientras estaba despierto. Le provocaban angustia, sumado a sus ya fuertes conflictos internos, pero no renegó de eso, al contrario, fue una de sus grandes fuentes de inspiración. De hecho, en una visita al médico le dijo: «Doctor, le suplico que no me quite la angustia, es el único capital que tengo». Viajó con frecuencia a París, donde entabló una gran amistad con Franz Kafka. En 1911 participó en la exposición de Der Blaue Reiter. Prácticamente esto fue lo más lejos que Kubin llegó en sus relaciones con los movimientos y artistas de su época, ya que a partir de ese momento perdió contacto con las vanguardias y sus representantes. Kubin ilustró un buen número de obras literarias, entre otros de Edgar Allan Poe, Hoffmann y Kafka. Practicó también la literatura, publicando varios libros. La más conocida de sus obras literarias es su novela La otra parte, o El otro lado. En 1938 su trabajo fue declarado arte degenerado por la Alemania nazi, aunque logró arreglárselas bastante bien para continuar trabajando durante toda la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo importantes premios en su país, entre otros la Condecoración Austríaca de las Ciencias y las Artes en 1957. A partir de 1906 y hasta su muerte, llevó una vida retirada en un castillo del siglo XII en los Alpes austríacos, aunque mantuvo una intensa relación por carta con artistas como Paul Klee y Kandinsky. Beksinski, de muy joven, estudió arquitectura y trabajó en la construcción. Recién a partir de los años 60 comenzó a interesarse por el arte. En esta primera etapa centró su atención en la fotografía, con esa onda tenebrosa que mostrarían sus futuras pinturas, y lo hacía bastante bien. También experimentó con la escultura, pero muy poco tiempo. Expuso por primera vez en 1964 y vendió todos sus cuadros. A partir de esa experiencia, tomó la pintura como su principal medio de expresión. Durante los años 70, Beksinski ya era un líder en el mercado del arte polaco, inaugurando su etapa más conocida y prolífica. Siempre evitó hablar sobre el análisis del contenido de sus cuadros, incluso molestándose con los que intentaban descifrarlos o daban opiniones sobre los mismos. Afirmaba que el significado de muchos de sus trabajos era indescifrable incluso para él, y no tenía el más mínimo interés en buscarlo. Por eso mismo, nunca les puso título a ninguna de sus pinturas. Sin embargo, un episodio acaecido en 1977 quizás demuestra que sabía más sobre su contenido de lo que realmente manifestaba. Quemó gran parte de su trabajo en el patio trasero de su casa. Su justificación fue que incluían temas demasiado personales para que fueran expuestos en público. Era un hombre bastante depresivo, pero aún así, aquellos que lo conocieron lo definieron como excepcionalmente agradable, que amaba la conversación y tenía un gran sentido del humor. No le gustaba asistir a eventos, incluso de las aperturas de sus propias exhibiciones, y decía no estar demasiado influenciado por el trabajo de otros artistas. De hecho, es difícil ubicar cualquier referencia externa en sus pinturas. Con respecto a sus fuentes de inspiración, Beksinski deseaba pintar como si estuviese fotografiando los sueños, acercándose al objetivo surrealista de pintar aquello que vive en el subconsciente, en la imaginación. Junto a ello, encontraba inspiración en la música. Siempre que trabajaba, lo hacía escuchando música clásica. Era incapaz de concentrarse en absoluto silencio. La década de 1980 supuso una época de enorme expansión. Sus obras alcanzaron la fama en los círculos artísticos de Europa, Estados Unidos y Japón. También en este periodo realizó una serie de características cruces. En 1990 descubrió la edición digital, haciendo uso de manera experimental de la computadora en sus últimos trabajos. Fue a finales de los años 90 cuando la tragedia frustraría la trayectoria del artista. Su esposa, Sofía, murió en 1998, y tan solo un año después, su único hijo se suicidó tras una fuerte depresión. El cuerpo fue descubierto por el mismo Beksinski. Pese a nunca aceptar la muerte de su hijo, estos escabrosos hechos no detuvieron su actividad. Siguió produciendo, pero con motivos menos intrincados, más melancólicos. Pocos años después ocurrió el fatal desenlace. El 21 de febrero de 2005, Beksinski fue hallado muerto en su departamento de Varsovia.
había sido asesinado con 17 puñaladas. El asesino confesó poco después. Era el hijo del encargado del edificio. Lo hizo porque el artista se negó a prestarle dinero. Beksinski había dicho que tenía más miedo al hecho de morir que a la muerte en sí misma. No quería sufrir y, por desgracia, sus peores miedos se hicieron realidad. Resultado. Comparando la vida de estos dos artistas, se podría decir que casi fueron contrarias la una con la otra. En el caso de Kubin, el inicio de su vida hasta una edad avanzada fue bastante compleja, llena de episodios negativos, oscuros. Esto hacía que sucumbiera a una depresión bastante acentuada, que después se veía reflejada, por supuesto, en sus obras. Pero durante los últimos años de su vida, unos cuantos años, diría casi 30, se recluyó en su casona en los Alpes austríacos y allí pasó una vida bastante tranquila. No sé bien las causas del fallecimiento de Kubin, la verdad no lo pude encontrar. Si alguien lo sabe, me lo puede dejar en los comentarios. Ya tenía 82 años y creo que falleció por causas naturales, pero no estoy seguro. En el caso de Beksinski, por el contrario, tuvo una vida normalísima durante sus primeros años hasta una avanzada edad. Había formado familia, había alcanzado cierta fama, hacía lo que le gustaba, incluso tenía una buena posición económica, digamos de clase media, media acomodada, y como le gustaba todo lo que era la tecnología, podía comprarse lo que eran las nuevas cámaras filmadoras o fotográficas, las nuevas computadoras, como para seguir experimentando y realizando su arte. Pero ya de grande su esposa falleció y enseguida su hijo se suicidó. Y además, como decía antes, el propio Beksinski encontró el cuerpo muerto de su hijo. Y ni hablar de su fallecimiento. Fue asesinado con 17 puñaladas. O sea, un ensañamiento total, una cosa absurda. O sea, de llevar una vida normal como cualquier persona, el desenlace fue trágico. Así que podría decir que cada uno en su vida tuvo sus momentos tranquilos y sus momentos oscuros. Por lo tanto, me parece que este round lo voy a declarar como un empate. Round 4. Influencia. Aunque el trabajo de Kubin no fue tan conocido como el de algunos de sus contemporáneos, tuvo un impacto significativo en el arte pictórico y la literatura del siglo XX. Fue un pionero del surrealismo y sus imágenes influyeron en artistas como Max Ernst y Salvador Dalí, y aunque no lo parezca, en René Magritte, en el uso de elementos sacados de contexto y otorgándoles otra simbología. También influyó en otros movimientos artísticos de la época, incluyendo el expresionismo y el simbolismo. Escribió una novela y varios cuentos de fantasía, que influenciaron a autores como Kafka y Lovecraft. La obra de Alfred Kubin también fue importante en el cine y la televisión, especialmente en el género de la fantasía, el horror y el surrealismo. Por ejemplo, El gabinete del Dr. Caligari, de 1920. Esta película se basó en la estética de Kubin para crear su atmósfera surrealista y onírica. El laberinto del fauno, de 2006. La película de Guillermo del Toro tiene numerosos elementos visuales que evocan la obra de Kubin, como la presencia de criaturas extrañas y monstruosas. El imaginario mundo del Dr. Parnassus, de 2009. La película de Terry Gilliam presenta un ambiente fantástico y surrealista que se inspira en la obra de Kubin y otros artistas similares. Y también influyó en la serie Dark, del 2017 al 2020. La serie de televisión alemana toma elementos de la obra de Kubin como su ambiente desolado, opresor, casi monocromático. Y además ejerció una poderosa influencia en numerosos cineastas expresionistas, como Friedrich Murnau, quien fue uno de los más influyentes directores de la era del cine mudo. Hizo más de 15 películas en Alemania y en sus últimos años rodó otras 4 en los Estados Unidos. La obra de Beksinski tuvo una gran influencia en la escena artística de Europa en general, así como últimamente en la cultura popular de todo el mundo. A pesar de que Beksinski no fue ampliamente reconocido en su vida, su obra se ha convertido en un punto de referencia para muchos artistas y diseñadores, como H.R. Giger, Michael Husar y Chris Cooksey. También tuvo un impacto significativo en el género de la música heavy metal y la literatura de fantasía y horror. Algunos grupos de música y escritores que han sido influenciados por su obra son Tool,
Paradise Lost y Besania. Los escritores que fueron influenciados por la obra de Beksinski son Harlan Ellison, China Miéville, Neil Gaiman. Todos estos escritores han mencionado a Beksinski como una gran influencia en sus trabajos de ficción. Las obras de Beksinski también influyeron en el cine y la televisión, en obras como Hellraiser de 1987, el diseño de los cenobitas, los seres demoníacos de la película, se inspiró en las pinturas de Beksinski. The Witcher, una serie transmitida desde el 2019 hasta la actualidad, incluye imágenes que evocan el estilo de las pinturas de Beksinski, como paisajes sombríos y criaturas grotescas. Y también en Stranger Things, que se transmitió a partir del año 2016. La serie de televisión presenta algunas referencias visuales a la obra de Beksinski, como el uso de figuras oscuras y monstruosas. Resultado. Por supuesto, ambos artistas son enormes, cada uno en su estilo, dentro de una temática similar. Uno de ellos, Beksinski, se vio influenciado, por supuesto, por la obra de Kubrick, al ser de una época posterior, aunque coincidieron durante algunos años. Pero bueno, de todos modos, la obra pictórica de ambos es impresionante. Lo podría dejar como un empate y sería, la verdad, totalmente justo. Round 5. Mejores obras. Hablar de mejores y peores obras de estos dos artistas es, la verdad, casi un absurdo. Por lo tanto, este round no va a ser competitivo. Les voy a mostrar obras de Kubrick y de Beksinski. En el caso de Beksinski, como no les ponía nombres a sus obras, salvo a la última, que la llamó Y, voy a colocar debajo un número que se refiere al año en que fue realizada esa obra. Las obras de Alfred Kubrick son: las obras de Beksinski son: resultado final. Bueno, según el resultado de los rounds que he ido comparando de estos dos artistas, daría un empate.
Pero bueno, un poco siguiendo el juego que significa estas comparaciones, que llamo comparaciones odiosas, por una cuestión de decisión y de gusto personal, voy a declarar un ganador. La obra de Kubin, además de que me transmite tal vez algo más que la de Beksinski, me parece un poquito más oscura, que con pocos elementos, sin llenar demasiado las obras, transmite un montón de emociones y sentimientos, por supuesto dentro de su género. Así que debido a la parte técnica y un poco a lo que me llega de la obra de Kubin, voy a declarar como ganador de este encuentro de hoy. Y esperen que me pongo el gorro como para hacerlo más oscuro. El ganador es Alfred Kubin. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Como siempre les pido, se pueden suscribir si aún no lo han hecho. Es el botoncito gratis rojo que hay aquí por debajo. Y también pueden poner un like, dedito para arriba, que me ayuda un montón. Y si tienen la posibilidad económica, también pueden colaborar con el canal para que siga creciendo. Les dejo los links de Cafecito y de PayPal en la descripción y en el primer mensaje. Les mando un abrazo enorme y será hasta el próximo video. Chau.